Bienvenidos al episodio 19 de La Voz de Arte. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el abogado Juan Carlos Prieto, licenciado en Derecho por la UADY, con una maestría en Derecho por la Universidad Marista y actual director jurídico de la Notaría 114. Su experiencia y conocimiento en temas legales lo convierten en un pilar clave para nuestro corporativo. Nos adentraremos en temas fascinantes como la viabilidad de invertir en terrenos inmobiliarios y fideicomisos inmobiliarios para inversión, las claves para asegurar la legalidad de tus inversiones, entre otros temas. Comenzamos. Bienvenidos a La Voz de Arte. Hoy tenemos el placer de tener al licenciado Juan Carlos Prieto. Muchísimo gusto de conocernos y platicar. Este podcast va a estar muy nutritivo y con mucha información de valor, así que te agradecemos tu presencia aquí. No, agradecidos por la invitación. Es de las primeras veces que hago un podcast, pero vamos a hablar lo más transparentemente posible y de la manera, pues, lo más apegado a la ley para que ustedes tengan la mejor información de lo que hoy es el desarrollo inmobiliario en el estado de Yucatán. Me encanta. Y bueno, para empezar, cuéntanos un poquito de tu experiencia, porque bueno, ahorita van a conocer a Juan Carlos. Bueno, pues actualmente, pues voy a dar un breve currículum de lo que yo he hecho. Pues yo soy maestro en Derecho por la Universidad Marista. También soy licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y pues tengo especialidad, pues actualmente soy director jurídico de la Notaría 114 del Estado de Yucatán, del licenciado Lino Magos Acevedo, en el cual pues todos los días estamos viendo desarrollos inmobiliarios desde la construcción de lo que es un condominio, una división de un terreno, temas de permisos y a veces para conceptualizar y cerrar un desarrollo desde la negociación. A veces tenemos a clientes que no saben, tienen una tierra y viene un desarrollador y les quiere comprar, pero no saben ni siquiera su tema fiscal, ni cuáles son los instrumentos seguros para poder asociarse con un desarrollador como Argo y poder llevar a cabo un desarrollo inmobiliario y tengan una contraprestación. En muchas ocasiones llegan, no saben en cuántos impuestos van a pagar. En muchas ocasiones no saben cómo va a estar delimitado el negocio con el que se están asociando con un desarrollador que va a hacer ventas. Correcto. Y bueno, la asesoría que nosotros nos damos es integral tanto al desarrollador desde el inicio, de que inicia su proyecto, hasta las personas que aportan un terreno o se asocian con un desarrollador y los llevamos hasta lo que viene siendo la parte final de lo que es el producto, lo que yo voy a llamar inventario en esta plática, que es pues una escritura de división de terreno o una escritura de lo que es un régimen condominal. Puede ser vertical, horizontal, y puede ser una división meramente de terreno urbanizada con donación de calles a los municipios. Y bueno, pues prácticamente es la asesoría que nosotros nos damos. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Actualmente en la notaría, pues atendemos a más de 50 desarrollos inmobiliarios en el estado. Llevamos más o menos 5 años de experiencia desde que empezó todo este boom inmobiliario en el estado de Yucatán. Nos hemos especializado en esa rama, ¿no? Wow, y esto que comentas de los instrumentos que ustedes se fijan, ¿cuáles son los instrumentos? Pues hay varios, ¿no? Al final de cuentas, yo siempre he dicho que no importa el cómo, sino el cuánto determina el cómo. Hay instrumentos que detonan los impuestos de manera inmediata y a veces el desarrollador, pues en vez de invertir en marketing, en permisos, en cuestiones legales, pues termina primero pagando los impuestos del comprador, dándole una oferta atractiva de un inicio, y eso hace que el desarrollo vaya más lento. Hay mecanismos como los fideicomisos que no causan impuestos porque existe la cláusula de reversión fiscal, que es el derecho de readquirir la tierra por parte del que aporta el terreno, y eso hace que no detone el impuesto. Hay otros mecanismos como las compraventas a plazos con reserva de dominio o las compraventas a plazos con garantía hipotecaria, que a mí es la que más me gusta cuando se hace una compraventa a plazo. Entonces, el mecanismo siempre de asociación puede ser de muchas maneras. Varía. Pero siempre alguna va a causar más dinero que la otra, ¿no? Entonces, a veces el que aporta la tierra cree en el proyecto. A veces el que aporta la tierra dice, yo también quiero participar dentro del proyecto.
y quiero obtener del proyecto a lo mejor un beneficio, ya sea en especie o de manera económica. Cuando es así, por lo general, lo que buscamos siempre, mucha gente en un inicio me decía, oye, es que y si le doy una parte de las acciones de mi empresa y se asocia conmigo esta persona que aporta un terreno. Siempre les digo, bueno, y tú que no te dedicas a la venta de inmuebles, te vas a meter en un negocio donde, ¿cómo pides cuentas de lo que se está haciendo si no lo entiendes? O sea, a lo mejor tú eres, a lo mejor un maestro de escuela que adquirió Totalmente. un pedazo de tierra y se va a meter a pedirle cuentas a un desarrollador cuánto cuesta el material, el cemento, y eso no lo va a hacer. O sea, ni tiene el expertise para hacerlo. Total. Y entonces, para eso existen los fideicomisos. Eso. Por ejemplo, existen 3 maneras de fideicomisos. Existe el fideicomiso de garantía, existe el fideicomiso de administración inmobiliaria, existen los fideicomisos empresariales. Correcto. Que tienen su propio RFC. No les gusta mucho a los fiduciarios hacerlos porque implica que están bajo los ojos del fisco. Pero hablando de estos instrumentos, actualmente para mí en el estado el fideicomiso creo que es la mejor opción. Porque trae consigo 2 buenos beneficios. El primero, que puedo asociarme contigo, puedo poner reglas de operación que puedo yo entender con el desarrollador. Y esas reglas se van a tener que seguir por un ente que viene siendo imparcial entre el que aporta la tierra y el que desarrolla la tierra. Y el otro beneficio son los efectos fiscales. Porque mucha gente me dice, oye, ¿cómo puedo yo entrar a un negocio y pagar impuestos de algo que yo ni siquiera he recibido? Yo creo en el proyecto, pero ¿por qué voy a pagar 2, 3 millones de pesos de algo que voy a recibir que no he recibido? Entonces, para esto existen los fideicomisos, para que yo, al tener el derecho de readquirir la tierra, no cause el impuesto sobre la renta al que aporta el terreno y tampoco al que adquiere la tierra cause el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Se protegen. Se protegen ambas partes. Y implica hacer un negocio sin invertir tanto dinero en la parte fiscal. ¿Cómo vamos a calcular los impuestos? Bueno, como me vayas pagando, ya sea si es una actividad esporádica del que aportó el terreno, o en muchas ocasiones el que te aporta el terreno es otra empresa. Y como vayan recibiendo el dinero, ya será el notario el que sea, si es actividad esporádica, que le haga la retención fiscal, como en cualquier compraventa, a la persona que no se dedica a esto, y el desarrollador pagará sus impuestos. Entonces, de lo que le ingrese, le tiene que emitir una factura al que le vendió un lote, contrapago, y también descarga el costo de adquisición con la persona que la aporta. Entonces, esos son los mecanismos que hoy tenemos, como los fideicomisos, que nos ayudan muchísimo a hacer los desarrollos en el estado de Yucatán y en todo el país. Si no existieran ellos, pues estaríamos pagando impuestos sin que ni se haya desarrollado la tierra, ni el que haya recibido. Qué duro. Entonces, no empezaría ningún negocio. Eso detendría el desarrollo como tal inmobiliario. Entonces, otra cuestión y otro beneficio que tiene el fideicomiso es el fiduciario. Por lo general, el fiduciario puede ser una institución de crédito o también hay ciertas, pues en la ley, que son las SOFOMES, que tienen la capacidad de hacer fideicomisos de garantía o de administración inmobiliaria. En el caso de las SOFOMES solo pueden hacer de garantía y en el caso de los bancos pueden hacer garantía, pueden hacer de administración inmobiliaria, pueden ser los empresariales. Y en ese sentido, te puedo decir que por lo general, si vamos a hacer un negocio en el cual nos vamos a asociar, yo voy a llevar la misma suerte que tú. Lo vamos a llamar de administración inmobiliaria. Justo. Pues justo, si tú no vendes, pues no tienes con qué pagarme y si no se cumple un plazo y no me pagas, pues yo readquiero mi tierra, no causé ningún impuesto y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y el fiduciario lo que tienes que es un ente, como te dije, objetivo e independiente. Solo va a aplicar las reglas en el fideicomiso de lo que tú y yo hayamos pactado. Si tú eres el desarrollo, yo aporto la tierra y me dijiste que me ibas a pagar en un plazo determinado y no me pagaste, el fiduciario va a decir, toma, te regreso tu tierra y usted pues va con los daños y perjuicios que le haya ocasionado a terceros, ¿no? El fiduciario solo se va a limitar a hacer lo que diga el contrato de origen.
No puede hacer más, por más que quieran las partes. Y la otra situación que tiene el fiduciario, y lo voy a aclarar, es que la propiedad queda en algo que se llama propiedad fideicomitida. Ok. Se vuelve como que se vuelve el dueño literalmente del inmueble, pero bajo las reglas que tú y yo hayamos pactado. Eso se llama propiedad fiduciaria. Él administra el inmueble para que se cumplan con las obligaciones de quien aportó y de quien desarrolló. Esa es la figura del fideicomiso, ¿no? Y esta parte justa que comentas, ¿cómo cuánto tiempo lleva? O sea, ese proceso. El proceso de elaborar un fideicomiso o el proceso de hasta cuánto tiempo nos podemos asociar. Exactamente. A ver, la parte de hacer un fideicomiso es bastante sencillo, es rápido. Como todo, a veces pareciera para todos que es engorroso, porque imagínate tú que si vas a un fideicomiso con un banco, pues obviamente pues basta con que tú pidas un crédito hipotecario y vas a ver la cantidad de papeles que te van a pedir para que te puedan dar un crédito. Eso sucede con los fideicomisos. Son instituciones de crédito que van a pedirte papeles para varias situaciones. La primera que van a hacer es protección del lavado de dinero. Te van a identificar si no eres una persona que checan todo. Te tienen que checar que no seas una persona que haya caído en incumplimientos fiscales o en incumplimiento con bancos, que no estés en el buró de crédito. Es como si hicieras un trato con un banco. Al final te van a pedir un montón de documentos. Lo que es elaborar el contrato, creo que la parte más engorrosa, y lo voy a decir como tal, es la negociación previa. Correcto. En muchas ocasiones, la persona que aporta no tiene la más mínima idea ni de los efectos fiscales, ni del negocio. No, solo está ilusionado de que le paguen una tierra, pero no tiene muy claro los alcances de lo que va a suceder. Y a veces, si no tienen la asesoría correcta de abogados o ahí de es donde gente que entran se dedica, ustedes. Perfecto, porque está cañón. ese es donde Está entramos difícil. nosotros. Exacto. Asesorarlos y decirles no hay ningún problema, estás protegido. Y las reglas, pues, siempre van a ser ese primer, digamos, jalón entre el inmobiliario y el que aporta la tierra, es lo que a veces tarda. Y si hay gente que no conoce los temas de los fideicomisos, por favor que ni se metan, porque a veces asesoran mal al pobre que aporta. Por lo general el desarrollo ya trae un expertise en lo que son los fideicomisos, pero a veces te topas con abogados que no tienen la menor idea de lo que es un fideicomiso. Y es algo, siempre se lo digo a los chicos que trabajan en la notaría, no les asusten los fideicomisos. Es como una cajita nada más que si la quitas abajo sigue haciendo la misma operación. Y entonces mucha gente no lo entiende y cae en la problemática de que entorpece un negocio. Total. Y pues otra situación, a veces lo que sucede, yo siempre se lo digo a los que aportan la tierra, dale un valor a tu dinero. Y es el mejor consejo que yo le puedo dar si hay alguien que quiera aportar una tierra. No es lo mismo hoy 10 millones de pesos que 10 millones de pesos en 5 años. Si no proteges tu dinero con el INPC, cuando menos, que es el índice de precio de consumidor de la inflación. Correcto. Pues tus 10 millones de pesos en 5 años ya no va a perder el poder adquisitivo hoy. Entonces, también les digo, bueno, si le quieres dar plazo, pues también protege tu dinero, como cualquier inversión. A mí me van a pagar en el número de pesos, pero en 5 años ya no va a valer lo mismo. Hay muchas veces que yo me siento y veo que a la persona que aporta el terreno, me duele ver que está perdiendo su dinero. Que está perdiendo su dinero. Y le digo, cuando menos pídele la inflación. Claro. Y es justo para el desarrollador. En otras ocasiones, que las he visto más justas, el desarrollador que tiene más experiencia, te dice, oye, te doy una fracción de mi negocio para que te asocies conmigo y te voy a dar del porcentaje el 10%. Ah, pues está bien, del ingreso el 10%, y eso en vez de ser 10 millones de pesos, se convierten a lo mejor en 20. Yo vi un caso el otro día que empezaron con 13 millones y ganó 46, porque el desarrollador fue poco a poco subiendo los valores a los inmuebles, y eso hacía que él ganara porque tenía un porcentaje fijo. Y entonces de una primera suerte de 13 millones pasó a 46. Entonces, eso es la asesoría que nosotros nos damos. Exacto, ahí es donde entran, porque obviamente, como comentas, personas que no saben
y no le ponen, como dices, valor a su dinero, que es súper importante. Y uno que es como ignorante realmente, ¿no? Es estar hablando con pared y luego llega un abogado, oye, y también tampoco sabe, pues, como dices, entorpece el proceso Así es. y entonces, pues, sale muy perjudicada la persona, ¿no? Entonces hay que considerar esa asesoría súper importante. Mira, hay otro aspecto que hay que considerar y a lo mejor y voy a criticar un poco el sistema del registro público de la propiedad. Y no sé si este año, con el cambio de administración, van a mejorar un poco, pero sí quiero tocar ese tema. Me encanta. Se ha satanizado un poco el tema de los fideicomisos de garantía, que no son para desarrollos inmobiliarios, que la ley no les da eso. Yo no coincido con estas partes. Los fideicomisos de garantía los pueden hacer instituciones como las SOFOMES. ¿Cuál es el tema que acá en Yucatán han agarrado para mí una mala percepción? Para mí un fideicomiso de garantía es aquel que yo no me quiero asociar contigo, solo quiero que me pagues, no me importa si vendes o no vendes, y yo te digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que tú, si no me pagas N número de pesos en N número de tiempo, mi terreno, no te suelto el terreno y no te desincorporo, ni parcial ni total. Ya te vamos a hablar de esa parte, cómo funciona ya en la práctica el fideicomiso. Y resulta que aquí en Yucatán se lo pasan por él. Es la única entidad a nivel nacional que no te acepta ese fideicomiso. Es la única entidad. Como tampoco, y lo voy a criticar también, yo he tenido en la oficina, firman un montón de gente foránea de desarrollos inmobiliarios, me traen su poder de pleitos y cobranzas y administración y me han rebotado escrituras porque me dicen, es que no tiene facultades de dominio. Perdóname, para comprar en los 31 estados de la República solo necesito actos de administración. Para vender necesito dominio y nos han rebotado escrituras. Qué fuerte. Por eso. Y entonces a veces le tienes que decir, discúlpame, pero aquí tienes que cambiar tu poder para que puedas comprar un inmueble en Yucatán. Yo espero que esta administración que acaba de entrar cambien un poquito los criterios, poco laxos, porque volvemos a lo mismo, está viniendo medio México a comprar. Así es. Y no puedes hacer fideicomisos de garantía en un desarrollo inmobiliario. Ah, no, ¿por qué? Que porque no es su función, tiene que ser un banco. No. Si yo no me estoy asociando contigo y te dije, N número de pesos, en mínimo de tiempo es de garantía. Pero resulta que no, porque desde que ven que es con un desarrollo inmobiliario, porque tiene la cláusula de reversión, no, tienes que ir a un banco. Y eso también ha detenido también los flujos de pequeños negocios que no tienen millones de pesos para hacer, o sea, un fideicomiso de administración inmobiliaria es cuando te vas muy largo y me voy contigo a la misma suerte. Pero si yo te dije, oye, en 2 años quiero que me pagues en el número de pesos, no quiero detonar el impuesto, no me quiero asociar contigo, no me interesa lo que vayas a hacer, es un fideicomiso de garantía. Desgraciadamente han tenido mala concepción con esos fideicomisos y lo quiero decir abiertamente y muchos me van a golpear y diciéndome que no es cierto, que sí, que no. Esa es la realidad. Es una realidad. ¿Y eso cuántos años tiene? 31 estados de la República te inscriben fideicomisos de garantía para desarrollos inmobiliarios cuando no me estoy asociado con ellos. Solo Yucatán no. No. Y también tengo que criticar que también solo Yucatán pide poderes, y eso se lo digo a los vendedores de Argo y de todas las desarrolladoras, tienen que, hasta que no cambie el criterio en el estado de Yucatán, que cuiden a las personas que les compran. Desde un inicio digan, perdónenme, sé que usted tiene la razón, sé que su notario de Querétaro, su notario de Tijuana, su notario de donde sea, tiene la razón. Yo se los he dicho en un montón de veces en la notaría. Pero casi les digo, esto es Esparta. Aquí se hace así y si no lo haces así, retrógrada. Somos los, o sea, es mi guante, es mi pelota y no me interesa lo que hagas en 31 estados de la República. Y lo voy a hablar abiertamente de poderes y de fideicomisos de garantía. Entonces, bueno, eso es lo que yo
les puedo introducir. No, pues muchas gracias. Y también te puedo hablar, ahorita le voy a dar unos lleguecitos a los vendedores que les falta. Sí, cuéntanos, por favor. Que les falta ahí mucho, pero no sé. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a terminar si quieres con el tema de los fideicomisos. Me parece muy bien. Digo, hablaste muy ampliamente de los fideicomisos, hemos aprendido bastante. Y bueno, ustedes como, o sea, ya platicaste todos los beneficios, ¿no? ¿Cómo explicas los beneficios fiscales de adquirir un terreno, ¿no? Aquí en Yucatán. ¿Ustedes cómo notaría? Es un tema un poquito más largo también. Ajá. Nada más me gustaría puntualizar algo más con los fideicomisos. ¿Sí? A ver, para que los que no conocen del tema, imagínate que el fideicomiso es como un pastel. Ok. Y así lo explica una persona que estimo mucho, que es la licenciada Alejandra Covarrubias, que es experta en fideicomisos. De hecho, en el fideicomiso que hicimos con Argo nos ayudó muchísimo. Y siempre me dice, imagínate que el fideicomiso es un pastel. Okay. En el cual a todos les va a tocar una rebanada. El pastel lo pone el que aporta el terreno y el desarrollador se encarga de cortarlo en pedacitos. Y yo me volteo contigo y te digo, oye, ¿quieres una rebanada de este pedazo de pastel? Sí, cómpramelo. Y la chamba es, y eso es lo que les quiero explicar, ¿cómo opera? Yo llego y ¿quién cortó el pastel? No, pues lo cortó Grupo Argo. Perfecto. ¿A quién le tengo que pagar? A Grupo Argo. Porque Argo cortó el pastel, puso amenidades, puso calles. Argo tiene una obligación. Pagarle al que puso el pastel para que el día que yo deje de pagar el terreno del pastel que tú compraste, yo lo pueda liberar ese pedazo con consentimiento del que puso el pastel. El que puso el pastel. Pero el responsable es Argo. ¿En qué sentido? En cobrarme, o sea, en cobrarte, en administrar, en desarrollar y en cumplir con la obligación del que puso el pastel. Cumpliendo con pagar solo el pedacito de pastel, me van a liberar el inmueble. Por eso te decía, imagínate un pastel, y lo voy a poner macro. Un pastel de 10 rebanadas donde llevo 10 millones de pesos. ¿Con cuánto libera una rebanada? Con un millón. Un millón. Eso se llama extinción parcial de fideicomiso. Yo pago un pedazo del pastel al precio que determiné y me liberan el pastel para dártelo a ti, para que tú puedas comer. Y eso así funciona. Claro, ahora vamos a magnificarlo en 400 lotes donde debo 40 millones. Esa es la aritmética. Correcto. Totalmente, así funcionan los fideicomisos. ¿Qué otra ventaja tienen? Que el pastel, al cortarlo en pedacitos, pues yo podría en otro tipo de desarrollos decirle, oye, ¿quieres crédito hipotecario? Sí. Muy bien. Paga, la institución es más fácil porque está con otro banco, le paga, libera, le pagan el desarrollo y libera. Hasta entre bancos, como las aseguradoras, se ponen más rápido de acuerdo para este tipo de temas y les encanta a los bancos y a las personas que dan crédito que los instrumentos sean seguros. Y los fideicomisos son muy seguros. Basta con que se pague y se va a liberar la tierra. Ahí es donde entran otro tipo de obligaciones que creo que vamos a hablar más adelante, de los desarrollos, porque una cuestión es pagar el pastel y otra cosa es que me cumplas, que el pastel tenga merengue, que tenga presa, que lo vamos a bajar el balón a que tenga el foch. Que tenga calle, que tenga amenidades, que la cancha de pádel que está muy de moda, que esto, que me comprometí. Esa es otra historia. Esas son unas cuestiones, siempre las divido entre obligaciones legales y las otras son las de responsabilidad civil y administrativa que va a incurrir un desarrollador por incumplir en no entregar un desarrollo inmobiliario. Pero bueno, me decías tú. Sí, de los beneficios, ¿no? Los beneficios fiscales de adquirir un terreno. Bueno, no puedo hablar muy bien de ese tema ahorita en el estado. Y ahí les va a doler a todos que voy a hablar. A ver, Yucatán es pionera en algo. Ya los valores, te voy a contar la historia antes y lo voy a decir, ya se acercan 3 años de esta reforma, que creo que ha sido en beneficio porque también se hacían muchas atrocidades en contra del gobierno, y lo quiero aclarar, y mucha gente abusó de esos instrumentos durante 30, 40 años en el país. Voy a hablar de los avalúos
que es un requisito y que lo escuchen todos, tanto vendedores como compradores. Yo no puedo firmar una escritura si no tengo un avalúo validado por el gobierno del estado. Hoy por hoy, quien determina el valor de la tierra comercialmente es el gobierno. Y si yo no tengo una validación del gobierno en un avalúo, ni te debo de dar un presupuesto, ni puedes firmar. Porque si te doy un presupuesto, te estoy diciendo una mentira porque me está faltando un valor para sacar bien mi cálculo de tu escritura, cuánto te va a costar la escritura. Esta reforma exactamente va a cumplir 3 años el viernes. Entró en vigor el 15 de febrero, el 14 salió decretada y ya desde ese día no podemos firmar una escritura en Yucatán sin que tengas un avalúo validado. ¿Por qué es tan importante para el tema fiscal el avalúo? Porque la base de todos los impuestos que causa cualquier escritura, excepto el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que ese va a una lógica que si yo, y lo voy a ejemplificar para no decirlo tan técnico, operación 80,000 pesos, avalúo 120,000 pesos, cédula catastral 100,000. ¿Sobre qué base lo voy a calcular? Pues voy a pensar en un terreno en Motul, como están actualmente, que creo que están en el 3%. Lo voy a calcular sobre 120,000 pesos. Esto va a causar 3,600 pesos de impuesto de adquisición de bienes inmuebles, porque me dice la ley del impuesto de adquisición que lo voy a calcular de esos 3 y que sea más alto. Y en este caso salió más alto el avalúo. No he topado con casos como en el municipio de Telchac, que está más caro el valor catastral que el valor avalúo. O sea, un día se despertó el alcalde, dijo allá hay petróleo y dijo a 3,000 pesos el metro cuadrado. Oye, pero si yo no tengo 3,000 pesos el metro cuadrado y me vale como te llames. Oye, eso también es injusto porque hoy saco un avalúo y el avalúo me sale en 120,000, pero la cédula catastral en 180,000. También lo tengo que criticar porque hay valores comerciales de la tierra en Telchac. Y no es lo mismo para el que tiene una cancha de pádel, que tiene servicios, al que de verdad tiene nada más un terreno ahí de N número de metros y no tiene servicios. Pero no, ahí dijeron parejo. Y le pega luego al que compra. Entonces, el beneficio, el tema, volviendo al mismo tema, es el avalúo. Y aquí es donde entra la parte de lo que no les va a gustar de lo que voy a hablar. Todo Yucatán, desde el 2019, pues parecemos Electra. Vendemos terrenos a plazo. Sí. Muy pocos desarrolladores venden y muy poca gente vende de contado. Y eso, con el boom inmobiliario que había en el estado de Yucatán, más la unidad de evaluación que generaron en el 2022, pues ha traído un problema para comprar un terreno que se llama ISR por adquisición. Normalmente siempre hablamos sobre el impuesto sobre la renta de la venta. Pero ojo, en Yucatán se tiene que hablar de el ISR por adquisición. Y no estoy hablando, no confundirlo con el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. El ISR por adquisición está en el artículo 125 de la ley, fracción sexta. Imagínate tú en un mundo donde no existan los avalúos fiscales para comprar, pues todos nos compraríamos. Oye, véndeme tu casa, dame un peso y te doy 5 millones por fuera. Exacto. ¿Me explico? Sí. Para eso se generaron los avalúos, para eso es la base fiscal. ¿Qué sucede? Que hoy en Yucatán, imagínate, voy a poner el ejemplo, hace 3 años, ¿en cuánto estaban vendiendo ustedes un lote? No, sí, ahorita está en 233%. Pero hace 3 años, ¿en cuánto lo vendían? El precio no lo tengo. Pero vamos a pensar, y voy a poner un ejemplo, que lo vendías en 200,000 pesos o en 150,000, porque saliste a lo mejor en Friends and Family, todavía estabas con la ilusión, con el render, necesitaba capitalizar, le llamé a 30 amigos, firmé una promesa de compraventa, que eso ahora lo voy a también de criticar más adelante porque soy abogado que entiende de fiscal y no puedo decir que ese es el mecanismo más seguro para eso, pero tengo que decirte qué sucede. En el 2022 costaba 150,000 pesos y de esos 150,000
que ya firmé, que te voy a pagar en 3 años, pues la tierra tiene un factor de plusvalía a veces en Yucatán del 50% cada año. Ah, Y tú, imagínate cuando firmaste era Brenia, pero en estos 3 años ya Ya hiciste ahorita ya. calle, ya hiciste banqueta, ya le diste otro valor al terreno, Ujú. ya a lo mejor metiste tus acometidas de luz, ya hiciste tu casa club, tienes una hacienda muy bonita en Motul que va a ser una amenidad. Espérate, todo eso va Va. haciendo que el valor de mi inmueble hoy por hoy, 5 años después, lo estoy vendiendo en 400. Yo lo estoy vendiendo en 400,000 pesos, ya no lo estoy vendiendo en 150,000. Oh, pero sí es el valor comercial. Claro. Imagínate el que te pagó 150,000 pesos, que viene a escriturar en el 2025 y sale la valor en 450,000 pesos. ¿Y ahí qué pasa? Pues la ley del artículo 125, del cual te acabo de decir, dice ¿Sí? que si compras abajo del 9%, del 10 dice, pero la realidad es que es el 9. Si tú compras por abajo del valor del avalúo que sobrepasa el 10%, causan impuesto para el comprador del 20% por plusvalía que está generando desde ese momento. Sorpresa. No nos sorpresa, el que haya comprado un lote en Yucatán Sí. lo sabe. Y llegan a las notarias y dicen, ¿por qué me están cobrando 8,000 pesos si ya pagué el impuesto de adquisición de bienes inmuebles? No, ojo, este es otro. Pero en mi ciudad me cuadran el avalúo. ¿Por qué esto no sucede aquí? No, el valor lo da el gobierno. Por eso empecé con la parte del avalúo, Sí, 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 sí. que va a salir en 450,000. Y la persona que compró en 150,000, ¿sabes cuánto va a pagar de impuesto esta persona? El gap de 300,000 pesos al 20%. Va a costarle 60,000 pesos de impuestos comprar su lote. Y ese es el fenómeno que ha pasado en Yucatán con las compraventas a plazo, a muy largo plazo, porque luego te va a venir a decir algún inteligente, bueno, y si protocolizas la promesa en 3 años, sí, también, pero ¿qué necesidad de pagar todos los recargos? Claro. Como si hubiera causado hace 3 años para no pagar este impuesto. Al final puede ser que la suerte sea la misma. Ujú. Entonces, desgraciadamente está pasando eso, lo tengo que decir. Es parte y a mí me encanta cómo lo he manifestado con muchos de los desarrolladores en Yucatán. Yo te ofrecí inversión, yo te ofrecí plusvalía, ya la tienes y ahora la tienes que pagar. Y efectivamente, lo que no estoy de acuerdo es que existen instrumentos legales para que no suceda esto. Y Ujú. eso sucede desde el origen. Ujú. Pero ese tema, ningún desarrollador, yo creo, en este momento, y como te dije, te voy a hablar de Sí. manera Sí, transparente, sí, no sí, me conozco otra encanta. forma. Nadie está dispuesto a asumir. Y lo digo con toda la crítica del mundo a todos, porque no hay uno solo que yo haya visto que está haciendo bien las cosas en el tema de los lotes o de los desarrollos inmobiliarios. Sí te puedo hablar bien del tema de las casas, del tema de departamentos. No sucede esto porque yo voy a un banco, pido un crédito y compro de contado. Pero yo voy a hablar mal de todas las compras de contado con promesas de compra-venta. De hecho, ya hay no sé, todavía no ha entrado en vigor, pero hay una Ujú. regulación que dice que ya no lo podríamos hacer. Pero el mecanismo correcto para que esto no suceda es compra-venta a plazos. Desde que Ok. no me has terminado de pagar, pero te doy una reserva de dominio, detono el impuesto en ese momento, lo que es el impuesto, la adquisición, bla, bla, bla. Yo como desarrollador te expido un PPD, ni siquiera tengo que pagar impuesto en ese momento porque tú no me has pagado, Exacto. pero nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque sí es cierto y tienen razón. Tienes que abrir un departamento de cartera vencida. Ok. Mm. ¿Por qué? Porque como jurídicamente al que le vendiste, ya sea por una garantía, con una reserva, ya es dueño, lo tienes que ejecutar en un juzgado y eso implica otro costo, que también es donde ahí vuelvo al mismo punto de origen. Nadie quiere asumir, Ujú. porque al final el que termina pagando es el que compra, no es el que vende. El que vende. El que vende, pues te vendió un muy buen precio, te dio plazo, no tendría por qué asumir otra responsabilidad. El que compró
pues agarró el plazo, pero se metió a la rifa del tigre, porque agarró el plazo y el plazo la plusvalía le ganó. Y por eso va a pagar el 20% sobre el gap de diferencia de lo que yo compré. De lo que compró. Y lo voy a volver a repetir para que quede claro, de lo que cueste el avalúo, lo que salga el avalúo. Si yo, ejemplo, compré en 100 mil pesos y mi costo de operación fue 92 mil pesos, no pago. Pero si mi costo de operación fue 85, voy a pagar 3 mil pesos. Que es, ya bajo, ya superó el 9 o el 10. Ajá. Y a partir de 90,500 pesos hacia abajo, empiezo a pagar el 20 con la diferencia entre el avalúo y mi costo de operación. Entonces, y es un impuesto que hay que pagar. Si yo no puedo cerrar la escritura. Y para nosotros en las notarías, aunque no lo creas, implica otro trabajo que tenemos que hacer. Declarar ese impuesto por el comprador. Y se incrementan también los costos de operación de trabajo. Por supuesto. Porque ahora, antes solo pagaba el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Pues el que vende, que es un desarrollador, no le retengo impuestos, que es otro tema. Y ahorita voy a hablar cómo vamos a evitar esto de forma jurídica, porque también traigo una solución para eso. Me encanta, me encanta. Pero, volviendo al mismo tema, al final, para mí el proceso debe ser muy lineal. Tú compraste, pago el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, compro mis patentes y subo mi escritura. Hoy no. Tengo que agarrar, generar una línea, hacer un cálculo, ir al banco, pagar tus impuestos de adquisición de bienes inmuebles. Si me retraso 15 días, yo pago los recargos, porque también tengo plazo. O sea, también hay límite, hay un tiempo límite. Hay un límite, tengo que correr. Implica también meter a una persona a hacer las declaraciones que se llaman declaranotes, que yo tengo que avisarle al fisco que voy a pagar esos impuestos. Tenemos una página para decir, oye, acá vino y retuve este impuesto y lo estoy enterando. Correcto. Obviamente el gobierno es feliz con esto porque está cobrando más impuestos. Pero ojo, no tendría por qué suceder si los mecanismos desde el origen que yo compré hubieran detonado los impuestos a lo justo. Desgraciadamente, pues el desarrollador tampoco tiene la obligación de asumir responsabilidades de cobrar cartera, porque en algún punto va a haber gente que no te pague y históricamente hasta en los bancos, yo también, otra de las cositas que hago es que soy apoderado legal de 3 instituciones de crédito. Soy apoderado legal de Scotiabank, de Invercan Casa de Bolsa, de Bajío. También veo litigios. Y te puedo decir que el factor de merma en un crédito hipotecario a nivel nacional anda entre el 12 y el 15%. Imagínate, estamos hablando de casas, de terrenos, de cuestiones mucho más que todavía ya son más materiales, porque un desarrollo a veces se construye en 3, 4 años. Aquí no ya existe porque dan la garantía hipotecaria y aún así tienen un factor de merma entre el 12 y el 15. A mí me contratan para recuperar ese dinero. Imagínate lo que va a ser para una inmobiliaria invertir en cartera, porque ese dinero, hasta que no se resuelva el asunto legal, tu inventario se quedó congelado y prácticamente, pues, hasta que lo recupere jurídicamente. Entonces, también entiendo al desarrollador de esa parte de no querer firmar el instrumento, porque tiene que asumir otro costo más en sus reglas y también pierdes inventario. Hoy por hoy, tu promesa de compraventa dice, me dejas de pagar, te rescindo, te devuelvo una parte y me quedo con la otra, porque tampoco se vale que yo eso lo haya sacado de mi inventario, ya te lo vendí, yo ya le pagué una comisión al vendedor. Y también ahí quiero aclarar con también las personitas que luego se quejan de que incumplen las promesas. Ojo, también tienes que, y hay que ser empáticos con el desarrollador, porque aquí todo el mundo dice, no, es que son fraudes y que solo se quieren aprovechar. No, a ver. Todos los que entendemos el aparato de ventas, yo lo he entendido a lo largo de los 5 años, también he asesorado a muchos desarrolladores. Desde el hecho de que tú me das tu confianza y me das un dinero de enganche, lo primero que yo hago es darle la confianza al que vendió. Porque tengo un aparato de ventas. Por lo general, siempre los enganches que te pide el desarrollador son de entre el 10 al 15% para poderle pagar la comisión. Eso es lo que ha generado una gran derrama económica en el estado de Yucatán. Sí. Muchos hoy que no tenían trabajo se dedican a ser brokers inmobiliarios.
También hay otra crítica que tampoco se han capacitado. Muchos Sí, la parte de la parte de la práctica también, eso es otro tema que podríamos hablar ampliamente, que les falta un montón de capacitación. Sí. Yo he escuchado de los brokers aberraciones legales, fiscales. Sí, no tienen información, es que no están preparados. No están preparados, ¿no? O sea, pero también esa es la otra parte. Hay mucho de lo que tenemos que hablar de desarrollo en el estado de Yucatán, pero sí te puedo decir que todo esto implica también un daño al desarrollador, porque tú ya me diste un enganche, yo ya pagué una comisión, producto de ese dinero también si estoy en un fideicomiso, estoy pagando un pedacito de tu pastel, también te estoy haciendo la calle. No todo es para mí. Total. Entonces, cuando tú me dejas de pagar, yo te puedo entender que no puedas pagar 3 meses un lote. Y yo siempre he dicho, hablen con sus desarrolladores. Hay gente muy flexible, es mejor negociarlo. Oye, devuélveme una tanto si ya no puedes pagar. O búscate cesionar ese derecho a otra persona que quiera el lote. O sea, a lo mejor tienes un primo que te dice, yo sí lo puedo terminar de pagar. Muchas desarrolladoras les dan la opción de cesionar ese derecho. Total, ya pagué la comisión, ya pagué esto. Nada me cuesta de negociar que antes, si yo compré te diga, oye, sabes que yo no puedo pagar, pero te lo cedo a ti, y que tú sí puedes pagar, y a mí me das nada más un dinerito que yo ya pagué, y tú síguele. Y tú síguele. Y muchos desarrolladores te garantizo que aceptan, porque tampoco quieren a ti rescindirte el contrato. Claro. Créeme, no quieren. Ellos quieren que les sigan pagando, porque bajo ese flujo de dinero están desarrollando. Es un esquema muy amigable, pero también he escuchado aquí que no, es que el desarrollador es un maldito. No, no es cierto. O sea, hay un justo medio para todo. Total. ¿No? Oye, Juan Carlos, estamos aprendiendo muchísimo. De verdad, estoy impresionado porque son temas muy interesantes, todo lo que es. Pero bueno, nos habías comentado que hay una solución a todos estos temas complicados. ¿Cuál es? Sí, a ver, como les había comentado, ¿no? ¿Cómo evitamos pagar ese 20%, ¿no? Sobre todo el que está comprando a plazo. Ajá. A ver, ya les dije las malas noticias, ahora vienen las buenas noticias y hay que tener también, pues, un poco del apoyo también del desarrollador en esa parte. Hay varias formas de solucionarlo, pero la primera y la más importante, es muy importante que cuando yo firme un contrato de promesa de compraventa con el desarrollador, por cada pago que emita, me den una factura. Correcto. Porque para efectos fiscales se llama venta fiscal. Y en ese momento que me emiten una factura, en ese momento ya está causando la afectación sobre varios impuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando hay casos extremis de este ISR es retrotraer a la fecha del primer pago, como si en ese momento hubieras causado el valor de operación de la venta para que ese ISR no te lo tenga que retener. Ok. Porque en ese momento se perfeccionó el acto de venta. Sí trae consigo una actualización del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, porque ese sí se va a terminar pagando al valor del avalúo, pero voy a terminar evitando el pago del ISR por adquisición, que te mencioné, que sucede cuando compro muy por abajo del 10% sobre el valor avalúo. Porque tengo las facturas, porque tengo la promesa, porque tengo cómo protocolizar ese acto de compraventa a la fecha en la cual hice la compra. Entonces, sí es importante que tanto los desarrolladores como los que compran soliciten la emisión de su factura contra pago. En la naturaleza, ahí voy a hablar un poquito de la parte que conozco algo de contabilidad, el desarrollo tiene que emitir algo que se llama PPD. Ese PPD te dice, a ver, yo pacté contigo 150,000 pesos en el 2022, te emití el PPD, donde dije que la operación es por 150,000 pesos, pero ya me diste 20,000. Lo que hace es una complementaria al PPD y vas cerrando hasta que me pagues los 150,000 pesos. Cuando yo tengo la factura PPD y tengo la promesa de compraventa del 2022, la llevas a la notaría. Con eso es la factura, con todo lo que implica y ya no te tengo que retener. Lo que sí es, digo, la operación, la venta fiscal fue en el 2022. Hago una referencia a eso en la escritura, donde casi prácticamente protocolizo ese acto de promesa de compraventa, pero tengo que pagar el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Ese no lo voy a evitar porque no tenía un avalúo en ese momento. Lo voy a actualizar
a la fecha del 2025, pero el ISR por el 20% no lo pago. También hay otra solución, y eso se lo digo a los amigos que son inversionistas. Correcto. Ha habido mucha gente que compra como persona física, pero en realidad se dedica a la compra y venta de inmuebles. Muchos inversionistas acá que especulan en compras de terrenos, les gusta el desarrollo. Y de repente vienen y te dicen, me encantó el desarrollo, aquí a lo mejor yo voy a construir una casa y más adelante voy a generar más riqueza con tu desarrollo. A todas esas personas que están en ese mercado, mi recomendación es que no se queden como persona física. Pasen o a la actividad empresarial o abran una sociedad mercantil para efectos de comprar esos inmuebles. Y les voy a explicar el por qué. El ISR por adquisición solo lo causan las personas físicas. No lo causan las sociedades mercantiles. No lo causan las personas físicas con actividad empresarial. ¿Por qué? Porque en el momento que tú me trasladas a mí la propiedad del lote, mi obligación fiscal es meterlo a mi inventario como parte de un activo dentro de mi actividad empresarial o de mi sociedad mercantil. Y tengo un costo de adquisición. ¿Qué va a suceder? Que yo luego, cuando reenajene, como lo incorporé a mi contabilidad, no tengo por qué cobrarte ese 20%, porque cuando yo revenda esa plusvalía, ahí voy a pagar el ISR por enajenación, aunque haya yo comprado barato. El ejemplo más claro es el mismo que poníamos, 150,000 contra 450,000. Imagínate una persona que está en ese régimen. Cuando yo le trasladé el lote de 150,000 pesos en el 2025, imagínate que reenajene en ese mismo instante a otra persona en 450,000. No tengo por qué retenerle en la notaría el 20% porque su costo es 150. Va a generar un gap de ISR por enajenación de prácticamente 300,000 pesos y ahí va a terminar pagando. Entonces, todos aquellos que se dediquen a la especulación, a la compra de varios terrenos, es mejor pasarse un régimen fiscal, ya sea de persona física con actividad empresarial o sociedad mercantil. Actualmente existen otro tipo de empresas. Oye, no me quiero asociar con nadie porque la verdad no tengo otro socio y no quiero estar rindiendo cuentas. Existen las sociedades simplificadas de un solo socio que pueden facturar, no recuerdo, pero hasta el año pasado podían hasta 5 millones de facturación por venta, no por compra. Si no quiero tener socios, puedo estar en una SAS. Yo solito y te compro el inmueble y la notaría no te retiene el 20% por la forma en la que se calculan tus impuestos al estar en tus activos. Voy a poner otro ejemplo para entender esto un poquito más. Imagínate, ya no voy a hablar de inmuebles, voy a hablar de este café que está aquí. Imagínate que para que yo venda este café en 15 pesos, fui con un agricultor de Chiapas, me vendió una tonelada y a mí este café me costó la materia prima 5 pesos. Y el vaso me costó 3 pesos. ¿Cuál fue mi costo de elaboración del café? Fueron 8 pesos. 8. ¿Y en cuánto lo vendí? En 15. ¿Sobre cuánto voy a pagar impuestos? Sobre 7 pesos. Sobre los 7. Lo mismo pasa con los inmuebles. Yo te compré en 150,000 pesos. Correcto. Pero también voy a construir una casa. Esa me costó 1,000,000 de pesos. El terreno 1,150,000 y luego la vendo en 1,5 millones o 2 millones. ¿Sobre qué voy a pagar? Sobre 950,000 pesos. Correcto. Claro, hay un factor de índice de apreciación del dinero con el INPC, pero en las sociedades mercantiles es inferior a las personas físicas. Entonces, ¿qué sucede? Que es más fácil para mí hacer la casa porque voy a tener una factura cuando contrate la obra en mi empresa. Voy a poderlo deducir de mejor manera y voy a operar mejor mi desarrollo inmobiliario o mi especulación inmobiliaria. Porque los costos van a ser fijos. Entonces, por esa razón en las notarías y la ley contempla que a las sociedades y a las personas físicas con actividad empresarial no hay que cobrarles el 20% porque lo están incorporando en su inventario. Correcto. Se entiende que a la larga, después de que le hagan mejoras o lo terminen reenajenando, les va a impactar en el ISR, pero por enajenación, porque compré hoy muy barato, sí, de la otra pero manera revendo muy caro. Entonces, ahí se compensa, ¿no? Compensa. Entonces, sí es importante que todo el que te esté comprando un desarrollo, pero esté especulando o va a darle mejoras a ese terreno,
Pues que se registre, o sea, que se... Que se registre. Así. O sea, que se registre con una actividad empresarial o una sociedad mercantil. Otro consejo que les doy a los que Está muy bueno. están haciendo, él les va a dar ahí unos tips para casa habitación, ¿no? O sea, a los vendedores y a los compradores. Ok, está interesante. Ahí voy. Hoy la ley te permite hasta 5,872,000 pesos o 5,900,000, no recuerdo la cantidad exacta, está en UDIs. Creo que son 5,902,000 pesos, algo por ahí quedó ahorita con el aumento de la UDI. Correcto. Yo puedo exentar una casa habitación si no la he vendido en 3 años. O sea, si no he vendido otra casa habitación en 3 años, puedo exentar una casa habitación totalmente. Y ahí les va un tip a todos esos que especulan. Ahí sí no te pasas a un régimen de actividad empresarial si vas a construir una casa. Porque vas a poder comprar el terreno cuidando que no te cause el ISR por adquisición. Voy a poder invertir el dinero, puede ser en efectivo o con facturas. En este caso no vas a ocupar la factura porque el costo lo vas a terminar matando con la extensión de casa habitación. Entonces, ejemplo, yo compré un terreno en 1,000,000, construí a lo mejor en efectivo y no pedí factura, que no me escuche el SAT porque me mete a la cárcel, pero puedo pagar la obra en efectivo y luego gané y la venden 5,800,000, voy a exentar todo. ¿Qué requisitos necesito? Vendedores que estén muy claros porque luego hasta para eso meten las patas para vender una casa habitación. Los requisitos que les voy a decir es independiente uno del otro, ¿no? Si yo tengo mi INE domiciliado a esa casa, exento. Si yo tengo un comprobante de luz o telefonía fija domiciliado a ese domicilio con RFC, o sea, yo facturo ahí mi luz, ahí facturo, tiene que tener el RFC. Y los datos que vienen en el recibo tienen que ser iguales a la cédula catastral del inmueble. O sea, tiene que aparecer la dirección igualita, porque si no coincide, tampoco lo puedo exentar. Y también la otra opción que tienen es un comprobante bancario o de una institución de crédito de tengas domiciliado esa cuenta a esa casa. A esa dirección. A esa dirección. Entonces, es un buen tip. Pueden invertir, hacer una casa, no facturarla y luego reenajenarla con la excepción de casa habitación. Lo puedes hacer cada 3 años. Entonces, es un buen tip para que quiera construir una casa. Ahora que si voy a hacer 5 casas, me paso al régimen de actividad empresarial y facturo todo. ¿Ok? O sea, esa es la forma más... Sí, son como que 2 casos diferentes, ¿no? Dependiendo de los un movimientos. Tip que le doy a aquel que quiere hacer una casita y la quiere revender, pues no tiene por qué pasarse. La realidad... Entonces se pasan al RFC y luego se vuelven a cambiar. No se debe porque si lo incorporaste a tu inventario, darle de baja fiscal es cambiar todo tu régimen. Exacto. Pero vuelvo a lo mismo, es un tip, nada más. También es un tip a los vendedores que a veces no saben qué requisitos necesito. Siempre me llevan el recibo de luz. Voy a exentar si no está facturado. Oye, pero me dijo, no, pues lo deberías saber. La ley es clara. Tiene que tener RFC tu recibo de luz o de telefonía fija. Total. O sea, y llegan siempre y ya se les cayó la venta por ese detalle. Por ese detalle. Llegan o atrasan la venta. Claro. Oye, y empiezan... Pues vete me ha tocado, vete a Banco Azteca, abrir una cuenta y, oye, ¿qué necesidad? Si tú ya habías programado, atendiste al cliente para correrle su casa y no te tomaste la molestia de ver que esto se cumpla porque el cliente no quiere pagar los impuestos porque sabe... Es que es importante. El 90% de los mexicanos saben, aunque el que viva en un pueblito, que vender una casa, su casa, no paga impuestos. ¿Cómo carambas el broker no sabe los requisitos que debe de tener el recibo de luz? Entonces, ahí es donde hablamos de la ineficiencia. ¿Qué consejos, Juan Carlos, puedes darles a los asesores inmobiliarios? Porque eso es un detalle importantísimo, Les como puedo muchos, dar ¿no? Miles. O sea, al final de cuentas, vayan, capacítense, métanse a los cursos, a la AMPI, certifíquense. Todo eso sí es importante porque les dan muchas herramientas que cuando llegan a la notaría, te lo digo, los desnudamos a los pobres. Y esto no me lo dijo el broker y esto,
y a veces tratas de que no se vuelva algo tenso, pero tienes que decir, como lo he hablado en toda la plática, yo hablo con transparencia. Sí. Trato de no decirle que es culpa del broker, pero evidentemente lo es. Todas las pruebas, ¿no? O sea, no hay cómo yo le No hay de diga, dónde. oye, pues Claro. eso te lo debe haber dicho. Y entonces atrasan la venta 2 meses, el cliente a lo mejor necesitaba la liquidez, se molesta. Y estoy hablando de este caso en específico de la casa habitación, pero también ya te pasé el tip. Sí. Cliente, estás viendo que ya hay un gap gigantesco. Tuviste que haber preocupado tú como broker que tu inmobiliaria expidiera la factura. No se toman esa molestia. Muchos de los brokers tampoco se toman la molestia luego de ver que aún ya firmaron la escritura, ya todo bien, pagaron sus impuestos, que le imita también, ojo, compradores y vendedores. Todas las inmobiliarias tienen que expedir la factura de su lote. Y hay muchas inmobiliarias en el estado que no están emitiendo ni el PPD, ni están emitiendo la factura final del lote. Ojo, cuando yo quiera reenajenar ese inmueble sin factura, es 0 costo de adquisición. Entonces, por eso les digo que hacen, y tengo que hablar con toda la claridad con los brokers, con los vendedores, tienen que capacitarse. El hecho de que tú vendas un desarrollo inmobiliario, que hagan su chamba. Cada quien que hace, tienes cada una quien. obligación. Claro, por supuesto. Tanto con la inmobiliaria como el comprador. Con su cliente, totalmente. Es su cliente al final. Y nosotros lo hemos visto. Oye, las inmobiliarias, la mayoría de las que atiendo, les hemos dicho, ojo, tienes que emitir tu factura después de la escritura. Si no la emites, estás metiéndote en una bronca fiscal y al que te compró también. También lo estás porque metiendo su en costo bronca. de adquisición entonces se vuelve 0. Y entonces cuando reenajene, perdóname, ni aunque haya pagado el ISR por adquisición, ni aunque haya hecho una mejora, no va a tener costo de terreno. Entonces se lo digo a los brokers, se los digo a los compradores, pidan sus facturas de sus pagos. Pídanlas porque no las piden. Hay gente, mira, me ha tocado casos que por el volumen que a veces manejamos, y no es pretexto, Sí. el cliente ni sabe lo que compra. Yo cuando los atiendo le digo, señor, ¿está seguro que este es su lote que compró? ¿Es el plano? ¿Es el render que le mostraron? ¿Es esto? Muchos de ellos no saben ni siquiera lo que compraron. Yo he tenido casos de confusiones cuando su condominio compró en el 2, en su contrato, pero se le escrituró el 6 porque la inmobiliaria te mandó a lo mejor, giró malas instrucciones, pero todavía le estás leyendo la escritura al cliente. Y no entiendo. Y le estás diciendo, ese es su condominio 6, lotes 78 y 79. Él compró 78 y 79 del 2. Ni eso te puede decir. No está bien mi lote. Yo compré el 2, en el 2. Y compró en el 6. Y a veces me ha pasado de clientes que escrituran un lote en el 6 y en realidad compraron en el 2. Y cuando escrituran en el 2, tampoco se dan cuenta. Entonces tienen un lote en el 79 y en el 2. Y ya no están pegados. Ya no está claro, pues compraron 2 para... Pero también se los están leyendo, se los estás preguntando y tampoco lo saben. Sí. ¿Por qué? Y ahí es donde ves también la deficiencia del broker. Totalmente. Que no le informó. De cuidar las necesidades del cliente, que también ese es su chamba. Tampoco se tomó la molestia de asesorarlo, de llevarlo al proceso de escrituración. Ya le vendió y lo dejé a su suerte con el inmobiliario. Ni me preocupé porque le emita la factura, ni me preocupé por darle un seguimiento. Pero eso sí, para venderte un segundo lote, ahí sí está bien padre. Sí está bien puesto, ¿no? Claro. Sí, seguro ves de todo. No lo acompañan a las firmas. Yo siempre les digo, oye, pues, ¿quién te vendió? Claro. Y él, porque yo a la mayoría de las inmobiliarias que atiendo les doy su paquetería legal. Debería asesorar hasta ahí, hasta el momento que ya es tu propiedad. Y no sucede. Y esa es la mayor crítica que le estoy haciendo a todos los que se dedican a la venta de inmuebles. ¿Venden? No. ¿Cuándo te vuelvo a apelar? Cuando te quiero volver a vender un lote. Y eso está mal. Claro, y ahí también, bueno, como en todos los negocios, ¿no? Y en todos los giros también es muy importante la calidad de la persona y también, pues, quienes están representándote, ¿no? Como empresa en esta cuestión. Argo, por ejemplo, ahorita ya que nos contaste todos estos relajos que pasan desgraciadamente y que, pues, es una negociación al final y pueden sería afectados los compradores, el inversionista. O sea, está muy complicada esta parte legal, pero es muy importante que se le dé la prioridad. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanos el trabajo aquí con Argo, ¿no?
Pues tu aquí en Argo he participación. tenido muy buenas experiencias. Tiene un buen equipo ejecutivo. Digo, a mí me tocó asesorarlos ahorita en Relish Cambo. Ujú. Cuando llegaron, lo que les puedo decir, y ahorita lo primero que yo noté, pues, o sea, yo en una hacienda muy bonita, traen una deficiencia, el dueño de la tierra trae una deficiencia en un tema de que él ya había en un momento dado desarrollado ciertos lotes, tiene obligaciones y lo quiero aclarar y ahorita Ujú. vamos a hablar un poquito de ese tema en el fideicomiso. Sí. El anterior persona quiso desarrollar y ojo, no todos se dedican bien a desarrollar. Había hecho algunas ventas y la asociación que hizo con Argo fue muy importante porque Argo sí trae la experiencia. Argo entra, pues como quien dice, a poner el hombro en este Muy bien. desarrollo, que no lo vamos a llamar Realish Cambo, va a tener otro nombre. Es una pequeña fracción que va a ser vecino de Realish Cambo. A mí me toca la problemática de lo que es poner en la casa en orden, ¿no? En orden. Desde una persona que ya tenía obligaciones con terceros y que Argo entraba limpio. Ujú. Entonces, la primera determinación que le dije a Argo, mira, lo que hay que hacer, tú estás limpio, tú estás virgen, tú estás bien, tú tienes una empresa, vamos a separar la tierra de esto que podría estar contaminado. Ujú. Podría, porque tampoco me consta. No, no ha habido quejas, no ha habido demandas tampoco por el otro lado. Y lo que hicimos en el fideicomiso y los que van a empezar a vender se van a dar cuenta que Argo es propietario de un porcentaje de tierra o tiene la obligación de pagar un porcentaje de tierra, no toda la tierra, porque la Ujú. otra tierra pues donde estaba de una u otra forma ciertas obligaciones con terceros, no las agarró Argo. Porque Ujú. lo bueno que le dije a Argo, no agarres ese, o Sí. sea, porque sí los puedes ayudar, sí vas a hacer, porque Argo lo que sí tiene la obligación en el fideicomiso es que tanto a esa extensión de tierra como a esta la va a urbanizar. Va a meter calles, va a meter amenidades y le va a dar batería a toda esa zona. Ujú. Pero es muy importante decirte que Argo no tiene obligaciones más que con sus clientes y esos otros clientes tienen sus obligaciones con esta otra persona que les Ujú. aportó. Esta persona lo que quiso con Argo desde un inicio es que les ayudara con la urbanización porque es la expertise que ustedes traen y pues Argo dijo, sí, yo pues no tienes con qué pagarme, dame tierra y yo desarrollo también. Y es lo que se hizo. Real Ishkambo nace de una aportación de una urbanización para que todo eso Argo va a detonar y va a urbanizar. Y eso es lo bonito porque para eso están los fideicomisos. Ujú. Alguien que no tenía para pagar su urbanización o necesitaba y quería hacer un desarrollo de 400 lotes, lo agarró Argo, pero Argo agarró bajo su visión, Claro. bajo su know-how comercial, bajo su aparato de ventas y lo que hicimos fue, tú tu fiesta, yo la mía. ¿En qué somos juntos? En que yo te voy a urbanizar, esa es parte de lo que aporto yo Mi aportación. al Ujú. fideicomiso y yo voy a desarrollar mi tierra y te voy a pagar en el número de pesos. Y eso es lo más bonito de todo esto. Este, mm, que en un momento dado, esta asociación que se está haciendo es entre dos grandes empresas, porque al final entra la batuta a otra empresa que desarrolla, que es Galuega, que desarrolla otros tipos de terrenos en otras partes. Ujú. Entonces, Galuega le compra la tierra a la persona que se atora y Galuega también entra el kit en la parte de lo que va a hacer, no solo enajenarle a Argo el resto del porcentaje de la tierra, sino también adquirir las obligaciones que tenía esta persona Ujú. con Ujú. terceros. Ujú. Se hizo una sesión de derechos de todas las carteras y hoy por hoy está muy bien balanceado. Argo va a desarrollar, va a urbanizar, va a tener una visión y Galuega va a seguir pagando las obligaciones con terceros. Y al final de cuentas, este fideicomiso es entre Galuega y Argo, ya no es entre un particular Exacto. y ya son dos sociedades mercantiles las cuales se van a entender muy bien. Y al menos esa es la visión que yo veo en su conjunto, ¿no? Que Argo tiene el expertise, Galuega tiene un buen equipo también de gente que se dedica al know-how comercial y se están retomando esas negociaciones con estos clientes. Los que quieran se quedan, los que no se les indemniza y se es parte de un proyecto integral, ¿no? Eso es lo que yo hoy te puedo decir
del proyecto que traen con Argol y la experiencia que he tenido con ustedes ha sido gratificante, gente que siempre echada para adelante, gente que siempre quiere sacar cualquier problema que surja, lo quieren resolver y pues por la parte que me toca, que es la legal, pues ha habido mucha apertura, ¿no? Buenísimo. Y esto que, por ejemplo, para las personas que quieran comprar lotes en Residencial Real Escambosa, ¿qué documentos o certificaciones son fundamentales, ¿no? Para asegurar este terreno que sea pues legalmente válido y apto para, pues, para su inversión. Pues fíjate que aquí abres Ajá. otra cajita de Pandora. Ajá. Y voy a hablar específicamente de lo que yo llamo AAA, que este Real Escambo lo tiene. Y este consejo se lo va a dar en general a todos. Ujú. Cualquier cosa que quieras comprar en el estado de Yucatán, si no tiene el AAA, no lo compres. Y voy a hablar bien, mucha gente sataniza el lote de inversión, yo no lo satanizo si tiene el AAA, porque al final de cuentas pues te está dando una garantía de que puedes hacer algo. Y también tampoco voy a criticar el semiurbanizado, el urbanizado, el mixto que es, tengo una parte comercial, una de bodegas, otra residencial, o sea, vertical, o sea, mientras tengas el AAA, correcto, no importa lo que vendas, va a haber una garantía de que ese producto que estás comprando es bueno. ¿Y cuáles? Pues las 3 reglas. Lo primero, pues Yucatán es una zona de vestigios arqueológicos. Mucha gente en otras entidades de la República no tiene ni idea, ¿no? No tienen ni idea de lo que es hacer un desarrollo inmobiliario liberal, algo que se llama INAH. El Instituto Nacional de Arqueología e Historia en Yucatán es muy importante porque como somos una zona maya, pues nos ha tocado en varios desarrollos que no hacen este proyecto, que de repente meten el trascabo y sale una cista, sale una pirámide y ahí es todo un tema porque eso es protección de la historia de México y el INAH eso protege. Entonces, lo primero que tiene que hacer un desarrollador es ir al Instituto Nacional de Arqueología e Historia y solicitar algo que llamamos liberación de INAH. Que se metan los arqueólogos, chequen toda la zona. Ya es muy moderno, a veces hasta con coordenadas UTM ya saben si hay algo por allá, conocen ya ellos las zonas donde sí es posible, donde no es posible. Y esa liberación es muy importante porque es parte del AAA. Porque imagínate que si no tienes eso, tampoco puedes obtener algo que nosotros le llamamos de cariño MIA, que no es MIA, es manifiesto de impacto ambiental. Si no tienes liberado el INAH, te van a decir, oye, ¿y yo cómo sé que te libero? Pero tampoco hay una cista, hay una pirámide, hay esto. Exacto. Entonces, el primer paso es tener liberado el INAH. El segundo paso es, ahora viene la parte compleja de todo esto, que ya lo tiene también, y lo quiero recalcar, el Real Escambo ya lo tiene, ya liberó su manifiesto de impacto ambiental. Y, por ejemplo, me decían, oye, ¿qué es la UGA? ¿Qué es el POETSI? ¿Qué es el POETI? ¿Okay? Cualquier desarrollo en el estado tiene un ordenamiento territorial. El POETI es Plan de Ordenamiento Territorial del estado de Yucatán o del municipio de Yucatán. Entonces hay ciertas zonas que están protegidas. De hecho, existe un solo plan de desarrollo costero que se llama POETSI, que te llama y te dice, donde protege todo el mangle, y es una franja que va desde Celestún hasta el Cuyo, donde prácticamente esa zona no se puede hacer ningún desarrollo inmobiliario. Tocar. Aquellos es que te dicen, sí, y estoy cerca de la playa. Ojo, ¿quiénes pueden estar cerca de la playa? Hay quienes pueden estar en la playa, pero hay gente que tiene desarrollos donde no pueden estar. Jamás van a obtener, ya déjate que obtengan el INAH, el manifiesto de impacto ambiental, jamás lo van a tener, porque es una zona que se llama zona de reserva. Y esa franja, es más, si se meten a internet la van a encontrar, es una franja, y chequen que su desarrollo no esté dentro de esa franja porque no van a poder hacer nada, es más, ni una cabaña, o sea, nada. Es una zona restringida. Para mí, digo, hay otras zonas restringidas, pero ya entra a otro tipo de situaciones, por ejemplo, que si hay un cenote, alrededor del cenote no puedo hacer esto, o tengo una zona de protección del jaguar, o sea,
Todo eso entra en el plan de ordenamiento territorial del Estado. Te dice que sí es compatible con un asentamiento humano. Hasta antes de la reforma, tenías que ser compatible con una unidad, la UGA, que es una unidad de gestión ambiental. Y tú tienes que ver que tu terreno sea compatible con esa unidad de gestión ambiental de asentamiento humano. Si no cumple con esa característica, jamás vas a poder tener un desarrollo inmobiliario. Jamás vas a poder meter drenaje, tampoco vas a impactar, tampoco vas a meter luz. Y hoy por hoy te puedo decir, Real Ixcambó ya tiene su manifiesto de impacto ambiental, ya cumplió con las normas ambientales y eso le da derecho a hacer calles, le da derecho a meter drenaje, le da derecho a meter luz o a todos los compromisos administrativos, que ahorita vamos a llegar a esa parte, que es administrativo, que es legal, la va a poder cumplir porque ya tiene ese manifiesto de impacto. Y el tercer gran requisito es la autorización de desarrollo urbano. De desarrollo inmobiliario. Algunos lo conocen como SDS, otros lo conocen que te lo da el municipio, dependiendo de la zona. Prácticamente, si tú tienes una carta del municipio o de la autoridad del Estado que te diga que puedes desarrollar inmobiliariamente, pero antes tuviste que haber pasado por INA y por la mía. Entonces ya tienes el AAA. Al tener el AAA, ¿qué te garantiza? Oye, el desarrollador en la letra chiquita me dijo que no iba a ser la calle de acceso, solo se comprometía a darme un pedazo de tierra de una extensión. ¿Está bien? Si tú entendiste lo que compraste, que voy a hablar del lote de inversión. Exacto. Que el desarrollador solo te dijo, oye, yo tengo liberados estos 3 y me compases. Yo siempre he dicho que el lote de inversión no es malo si tiene AAA por una sencilla razón. Hay gente que no tenía acceso a comprar otra cosa. El lote de inversión es muy barato. De hecho, mucha gente compró lotes de inversión y luego dijeron, oye, ¿puedes hacer una casa si no tienes el AAA? No. Y hoy voy a hacer un anuncio. Hay un producto que se está promoviendo ahorita que se llama, Cabins. No sé si puedo hacer publicidad, pero son casas autosustentables para lotes de inversión, donde tú prácticamente bajo pilastros y de manera ecológica montas una casa con recepción pluvial, baterías solares, paneles solares, aire acondicionado, tiene todo. Entonces tú nada más llegas, llave en mano, aunque tengas un lote de inversión, sí cumples con el AAA. Exacto. Tiene su propio biodigestor. El chistosísimo, me lo llevaron a la oficina y me dijeron, oye, Juan Carlos, tú que eres experto en desarrollos inmobiliarios, porque igual lo mismo, yo no satanizo nada. Si tiene AAA, no lo satanizo. O sea, siempre voy a decir, pues hiciste una buena inversión. Sí, ¿por qué? Porque puedo impactar, puedo hacer, cumple. Pero si no tengo el AAA, no puedo hacer nada. Ni el desarrollador. Nadie. Entonces, lo mismo, oye, pues hay opciones ecológicas, hay opciones que no necesitas tú. Hay desarrolladores semi-urbanizados que te dicen, oye, yo te doy todo el acceso. Es más, algunos te dan hasta banquetas. Te delimito tu lote. Ese es un semi-urbanizado. Un urbanizado es luz, drenaje, agua. O a lo mejor solo con la luz basta y con un DLD, ya no le llaman biodigestor, no les gusta, pero ahí en una planta de tratamiento sales. Todo eso conlleva a que hoy por hoy Real Ixcambó, por eso acepté el proyecto, porque si tienes todo esto, vas a poderle cumplir a tus clientes. Si no, no vas a poder cumplir. Total. Entonces, la recomendación, chequen cuando pidan la paquetería legal al broker, pidan su INA liberado, pidan su manifiesto de impacto ambiental liberado y pidan su autorización de tanto municipal como estatal. En su caso hay federales que no se necesita, pero volvemos a lo mismo. Aunque tengan una autorización ya sea municipal o estatal para hacer un desarrollo inmobiliario, estás del otro lado. Y Real Ixcambó cumple con eso y creo que va a ser un hitazo para el tema de la gente que vive. Alguien me decía, es que estamos cerca del mangle. Sí, pero no estás en zona de reserva. Exacto. Y tampoco es un terreno inundable porque ahí había una hacienda en Equenera, el cual ese terreno por naturaleza propia ya fue impactado. O sea, fue muy fácil liberar el INA porque al venir de una hacienda en Equenera, toda esa tierra, por la cercanía que tenía con el agua y todo, pues fue muy sencillo desarrollar. De hecho, toda esa zona de Motul, Telchac,
Temul, donde ha habido un... Sí. Sí, Santún, donde ha habido un desarrollo inmobiliario. Es más, yo a veces le digo chistosamente, tú abres el satélite de esa zona y parece un queso gruyere Ajá. de tantos desarrollos que Sí, hay. sí, sí, es un boom allá. Es un Ajá. boom. Los que tengan AAA, cómprenles. O sea, no es una mala inversión. Telchac está precioso, ha crecido Ay, sí. enormemente. Sí, sí, El sí, agua sí. está preciosa. Se empieza a oscurecer un poquito, pero es por un tema de plancton hasta lo que es Silan de Bravo. Ujú. Pero toda esa zona es preciosa. Ustedes están en una buena zona, están cerca del mar. Telchac está precioso. O sea, ya hay mucha infraestructura. Hay Oxxos, hay hoteles, hay restaurantes. Hay restaurantes de primera ya en Telchac. O Sí. sea, hay marinas, hay lancha, hay pesca. O sea, y ustedes están en una zona privilegiada. Entonces, no sé si con esto No, contesto. sí, me encantó, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias. Ya aprendimos en este podcast muchísimo. Ya saben, igual, tanto los brokers como los inversionistas. Aprendimos mucho de lo que es el tema legal. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los consejos que nos diste. Y bueno, pues mil gracias. Estoy para servirte y las veces que quieras, con mucho gusto vengo por cualquier tema. Pues la verdad es que la expertise que nosotros hoy tenemos es pues, prácticamente asesorar desarrollos inmobiliarios, como te dije, desde la adquisición hasta la consecución del producto final. ¿Vale? Ya saben, aquí son los masters. Buenísimo. Notaría 114. Notaría 114. Buenísimo. Ahí vamos a poner de todas formas también tu No, información. hombre. Y pues muchísimas gracias. No, para servirte. Chao. Buenísimo. ¿Les gustó? Podcast. Ay, no manches, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, no.